¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y estoy acá, mi nombre es Robertino, por otra predicción sobre la situación política en Argentina, otra predicción de Tarot. Lo primero que tengo que decirles es reconocer el gran fallido del anterior video. Es una cosa que a mí me preocupa particularmente, por supuesto, más que a ustedes, más que las bromas que están muy bien. Obviamente los insultos no, yo no los acepto en mi canal, que me insulten, pero si alguno se divierte diciéndome la pifiaste, dedicate a otra cosa, bueno, está bien y es parte también de que saben que el tarot es una tendencia dominante. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que no es que fue una tendencia dominante. Tengo que pensar dos cosas: o que las cartas me engañaron, o que soy un pésimo tarotista. Lo digo en broma antes que me lo digan, ¿no? Pero realmente no me equivoqué mucho en algunas cosas, y otras que tal vez me equivoqué, como en el caso de Boca. Mucha gente que me sigue el canal sabe que equivoqué un clásico y demás. Después me enteré porque me había equivocado. Obviamente son cosas que me importan a mí, que no pongo como excusa, porque para mí es muy fácil obviar el tema, seguir con la tirada, bloquear comentarios y no ver eso con ustedes. Se los digo por una cuestión de lo que ocurrió y que a mí en la última tirada me salió, y lo quiero decir antes del video para ver qué me sale, que Milei arrasaba en provincia. Y no solamente no arrasó, sino que lo arrasaron a él, y estuvo muy bien Máximo, que hoy leía como broma, ¿no? No estoy hablando bien de la figura de Máximo Kirchner, que dijo: querían que saquemos al pingüino del cajón. Bueno, lo sacamos. Me parece que estuvo muy bien, porque la verdad, sacaron al pingüino y ahí estamos. Una derrota categórica, destructiva, de alguna manera, de la libertad Avanza con respecto a lo que es provincia de Buenos Aires. Leí muchísimo, estuve viendo mucha información para ver qué se hablaba, y bueno, dan muchos motivos, ustedes los habrán visto también, no se los voy a repetir. Algunos, digamos irónicamente, culpan a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que me parece una barbaridad, que la gente de ahí no vale. Yo no creo en eso. Lo que me asombra del error de mi lectura anterior es que a mí me sale que la gente de la provincia de Buenos Aires sigue queriendo un cambio. Yo no los voy a llamar ni marrones, ni todos esos chistes, puede ser en broma, me parece horrible. Tampoco me parece ser una cuestión de la soberbia de Milei solamente. Creo que Milei no enseñó, no siguió con esa cuestión como cuando explicó la inflación. Eso sí puede tener que ver. El armado, bueno, ya saben todos los temas que se manejan. A mí lo que me asombra es mi lectura. En mi lectura a mí me salía apoyo del extranjero y la carta del sol. Que eso me decía a mí, bueno, la carta del sol es buenísima, a Milei le ven muy bien. Y no solamente no fue muy bien, sino a 14 puntos. O sea que yo tengo que agarrar este mazo y decir, como me dicen mucho, dedicate a poner un kiosco, lo que sea, o tratar de entender los motivos. Muchas veces entiendo los motivos de alguna lectura fallida después de mucho tiempo. Y también tener en cuenta que políticamente, salvo en el caso de Bolivia, en la primera vuelta, uno de los candidatos, no me equivoqué en ninguna elección de las que se hicieron acá, y hubo elecciones muy empatadas como la de Uruguay, o mismo también la de México, y sin embargo acerté todas, ¿no? Pero bueno, saliendo de mí, de mi propio yo, más allá del respeto que les debo a ustedes como suscriptores, y a muchos como gente que pasa por el canal a ver los videos, quiero saber qué es lo que pasó. Así que tal vez más adelante me dé cuenta o no de por qué ese engaño tal vez me ocurrió, o no habrá llegado entre que yo hice la tirada, la lectura y el resultado final, ese supuesto apoyo del extranjero hacia Milei, que la verdad no me lo imagino qué tipo de apoyo puede ser, porque me salía apoyo del extranjero, victoria absoluta de Milei. No lo sé. Algunos le echan la culpa también a los inmigrantes que viven en provincia de Buenos Aires, a la hermana del presidente de la Nación, a los personajes que rodean a la Libertad Avanza. Otros, los más kirchneristas, digamos, de todos, porque esto es kirchnerismo, ¿no? Ahora también hay una idea que no quieren hablar de kirchnerismo, ¿no? Para ocultarlo. Hay una cosa que sí les puedo decir, y que esto es toda mi opinión, es que el que no quiera que opine, es mi canal y yo voy a opinar, y también estoy opinando con cosas que me perjudican de alguna manera, así que creo que es sincera la conversación. Yo creo que todo esto cambió, no sé si coincidirán conmigo, desde que la justicia, porque no fue Milei el que puso
en prisión domiciliaria a CFK, desde que la justicia le tiró un muerto político a Milei. O sea, si CFK no estuviera ahí, no sé qué habría pasado, pero bueno, es incomprobable, ¿no? Es incomprobable. Desde ahí todo empezó a andar muy mal, muy mal. Algunos dirán que la situación económica fue la causante, también todo es respetable. Yo creo que todos son argumentos válidos. Hoy se habló de hacer una autocrítica, espero que la hagan. Pero saliendo de eso, me preocupa saber por qué es ese apoyo del exterior que a mí me había salido en la lectura. Lo voy a preguntar en algún momento, pero lo primero, como siempre, voy a ver qué me quieren decir mis cartas, porque yo voy a seguir confiando en mis cartas, porque cuando nadie decía que Milei podía ganar, a mí me ha salido que sí, y también con el Mundial de Argentina y otras cosas, ¿no? Así que voy a seguir haciendo lo mismo, les mando un abrazo, perdón por todo esto, pero creo que hay que reconocer también cuando uno se equivoca, no lo hacen en otros canales, esconden los videos, ya saben, como la gente de otros canales jamás te van a reconocer que se equivocaron. Hoy lo hablaba con una persona cercana, también el tema de reconocer, de la falta de alguna manera de humildad de muchos de los astrólogos y tarotistas. Pero esta diferencia de 14 puntos, por más fraude que haya, yo creo que debe haber un fraude escandaloso, la pelea con Macri también, ¿no? Todos los motivos que se dieron para que esto termine así, ¿no? Por eso también la portada, la miniatura de mi canal, y veremos qué pasa de acá en adelante. También la situación económica va a estar muy complicada este mes y medio. Pero voy a ver qué es lo que marcan las cartas, a ver si esta vez puedo conectar mejor y ver qué es lo que hay. La primera carta me habla de un enemigo directo hombre. No sé quién puede ser, podría ser Macri, lo voy a preguntar después. De otro enemigo directo que puso dinero para que todo esto pase. Me siguen hablando de un buen poder de gobernabilidad de Milei a mí. Yo no sé, el hierofante quiere decir que la decisión de haber ido de esta manera desordenada y todo de alguna manera traerá sabiduría al líder, ese es el mensaje que tengo. Otra vez la carta del sol, esta fue la carta justamente que me trajo ese error, ¿no? De decir apoyo al extranjero y el sol como carta de victoria de Milei. No quiero que nadie juegue al tarotista, acá es una cuestión mía, porque después viene alguno y me opina la carta, el sol es esto, no, es aplicada a la política y a este tema en particular. Si no saben leer cartas, es otro tema. Y acá habla de entrega de dinero. Bueno, sigue lo mismo, ¿no? Esta entrega de dinero está muy confuso para mí la lectura. Piensen que yo a veces tengo que tomar decisiones sobre las preguntas que hago en una lectura en el medio de que me voy enterando de cosas. Por eso también cuesta mucho, y el tarot no tiene un cartel, y el que le diga eso está mintiendo, que dice, esta es Karina, esta es la situación de Karina, esto lo otro, no lo dice. Uno lo tiene que deducir de los símbolos. Yo lo que veo acá, y que es una de las teorías que yo tenía en cuanto a por qué me salió a mí mal la lectura, o sea que me salió como que era, para mí era buenísimo lo que pasaba en provincia, en realidad ese era el mensaje, apoyo al exterior, lo que va a ocurrir es buenísimo. No es buenísimo para mí un 14%, pero las cartas me siguen hablando de que esto va a darle sabiduría y que va a ser bueno y que va a haber un ingreso de dinero en Argentina para apoyar toda esta situación. Eso es lo que hay acá. No se la agarren conmigo, yo solo interpreto las cartas. Me hablan de un enemigo y de alguien que puso dinero para que este 14 puntos de diferencia se lleven a cabo. Voy a preguntar si el enemigo en este momento es Mauricio Macri. Lo quiero preguntar porque realmente lo trató muy mal a Macri. Los votantes de Macri creo que no fueron. Ya sabemos que la fiscalización, si no está la gente de Macri, no se puede fiscalizar prácticamente. Te roban todo. Pero bueno, me habla de que hubo reuniones con Macri. Me habla de corrupción, de que de Macri denunció cuestiones de corrupción. Estaba dispuesto a poner dinero, pero quiero saber si es Macri el enemigo. Me dice que sí, absolutamente, que Macri pensó que con esta denuncia de corrupción, Macri le avisó a Milei, me dicen a mí las cartas, fíjense que siempre tienen noticias novedosas en mis lecturas, y esto sí me doy cuenta que es claramente así. Hubo una reunión donde Macri le habló de cuestiones de corrupción a Milei, y le habló de ingreso de dinero, de activar la situación económica, y pensó que de esa manera lo iba a lograr
convencer, no lo logró. No lo logró y bueno, y ahora es Macri realmente quien está de opositor a Milei en esta situación. Quiero saber de la persona que puso dinero, que es un hombre, y quiero saber si este dinero viene de los países de la región que tienen otras ideas políticas, como por ejemplo Lula en Brasil y toda esta gente, Venezuela, bueno, ya saben, todo lo que hay ahí, que quiero ver si viene de ahí. Me dicen que no, que para nada, que no viene de esos países, no tiene que ver con Lula, me sale la sacerdotisa, es una negativa. Yo busco arcanos mayores para ver cómo se ubica la situación. Quiero saber si ese dinero viene de un líder de la oposición. Me sale que es alguien que está festejando ahora, de alguien que hizo una alianza con Milei, cuidado con esto, y sí viene de un líder de la oposición. ¿Quién podrá ser? La verdad que acá estoy perdido. Un líder de la oposición, pero que a la vez hizo una alianza con Milei y que ahora está festejando. Bueno, voy a preguntar si es Macri también. Así que voy a sacar un arcano mayor a ver si es Macri también. No creo, tanto no creo. Me sale no, que es alguien que puso dinero, me estoy equivocando, que estaba en el área laboral y que sí que es Macri, pero a través de una mujer que está relacionada con Macri. Difícil esto es. A veces veo cosas que después de un tiempo las entiendo, pero en el momento me cuesta mucho y yo estoy siendo muy precavido porque no quiero que me pase lo de la lectura anterior. Así que voy a preguntar cada uno de los participantes, aunque sea algo extraño lo que me salga. Quiero saber si esta mujer, lo voy a preguntar aunque quede mal, si es Villarreal. Es una de las que se me ocurre. Sí, absolutamente. Así que Villarreal confabulando desde adentro para Macri. No lo veo, pero bueno, es lo que a mí me sale. Me sale el carro del triunfo, es absolutamente sí. Y en este caso, no tengo nada en particular contra Villarreal. Pregunté porque es la única que tiene una posición. Me sale absolutamente sí. O sea que el enemigo es Macri. Macri puso dinero y ese dinero se movió a través de Villarreal también para generar problemas dentro de la interna del gobierno. Bueno, está difícil. Quiero saber, otra de las noticias que anduvo dando vueltas es que Caputo se iba, que Luis Caputo, el ministro de Economía, se iba. Mañana va a ser un día dificilísimo, se los digo desde ahora. Espero que no. Me encantaría que los mercados no sigan esta tendencia, pero Milei también se la agarró con los bancos. Es muy probable que también le cerruten el piso. Y también hay que entender que esto no es que, pues dicen, se pegó un tiro en el pie. Yo creo que este segundo año de gobierno fue... Nunca vi que ataquen a un gobierno como atacaron este durante todo el año, con un tema, con el otro. Cuando no entraba una bala, entraba la otra. Cuando no, los discapacitados, los jubilados, los estudiantes, las universidades. Siempre había algo. Las votaciones del Congreso. Parece que Milei se defendió mucho y no contraatacó como el primer año. Pero bueno, la gran revelación es esta, ¿no? El enemigo, el tema de Macri, el tema de un hombre que puso dinero a través de Villarreal, que no tengo muy claro tampoco si es Macri, pareciera que sí por lo que me respondieron las cartas, pero no estoy muy seguro, pero que había hecho una alianza con Milei, el único que se me ocurre es Macri. Así que bueno, es lo que hay acá, una mujer, que sí es Villarreal, eso sí está claro, porque lo pregunté, me da la carroza, así que quien movió el dinero, sobre todo en el área de lo que es fábricas, trabajadores, y todo eso fue supuestamente la señora vicepresidenta. Con todo respeto, no tengo nada particular en contra de ella. Voy a preguntar por el tema de Caputo, que me interesa, es muy importante para la estabilidad económica, si Caputo se va a quedar en el gobierno hasta un tiempo, no sé, hasta fin de año por lo menos, o principio del año que viene. Para mí hizo un muy buen trabajo en el primer año. Sí, absolutamente, me salí, es justo y se lo merece. Así que Caputo no se va, para mis cartas no se va de la Libertad, avanza y sigue su rumbo, sale que es justo que se quede, sale la justicia. Voy a preguntar si va a ser doloroso el tema económico en este mes y medio, mes y 7 semanas, ¿no? Con el dólar y con todo eso sale el tema del extranjero. Cuidado que acá yo lo que veo todo el tiempo cuando pregunto cosas económicas o cosas incluso del resultado de las elecciones, influencia del extranjero enorme con todo este gobierno, ¿no? No, me sale. Esta es una carta mala, pero como yo pregunté por el sí, si va a ser muy doloso, me sale que no
no va a ser una quiebra total del sistema económico. Esta carta es quiebra total de un sistema. Si hubiera preguntado sin decir sí o no, hubiera sido una respuesta tremenda. Es casi bancarrota, casi quiebre de la economía, ¿no? Me sale que no, pues yo pregunté si iba a ser muy doloso. Sale que no. Aunque la figura asusta, ¿no? Asusta verla. Pero bueno, por ahora quiero ver eso. Los motivos no los voy a preguntar porque son muchos los motivos que generaron este resultado tan adverso. Así que bueno, quiero saber también si hay posibilidades de revertirlo. Lo último que voy a preguntar, no quiero hacerla muy larga hoy la lectura porque ya expliqué motivos, expliqué cosas y después voy a ver si me ayudan antes del final. Quédense hasta el final porque quiero ver si las cartas me cuentan por qué me equivoqué tanto en la lectura anterior. Eso lo voy a preguntar al final. Voy a preguntar si hay posibilidad de revertir esta situación a nivel nacional, esta elección tan horrenda, con un replanteo del armado y de todo, si se hace bien, ¿no? Vamos a ver qué sale. Sale que Milei se tiene que asociar, claro, es un poco el plan que tenía de alguna manera Caputo Chico, volver a tener a los jóvenes de su lado, pobres los jóvenes que han vivido esta experiencia, esta paliza tremenda, y sale absolutamente sí. A mí me siguen saliendo cartas, fíjense que es la carta del mundo, es la mejor carta, particularmente el tarot, cuando estoy preguntando sobre octubre. Así que a mí me sigue saliendo que sí, y la verdad lo voy a seguir diciendo mientras mis cartas me lo indiquen con claridad. Hoy traté de ir muy despacio y de ir viendo todo. Lo último que quiero preguntar es por qué las cartas, a ver si sin un sí o no me lo explican, por qué me hicieron fallar de esa manera en la anterior lectura que hice, por qué fallé de esa manera, qué es lo que no vi. ¿No viste que había un comienzo de emociones diferentes con respecto a la política? Estaba más centrado yo en lo que se podía perder que en lo que se podía ganar. Eso me habla un poco de este cambio. Alguien te lo dijo. Están cagando a pedo, sobre todo acerca de una mujer. Bueno, y me habla un poco de una cierta idea de querer ver las cosas de una manera poco objetiva. Algo me da bronca porque un poco me lo reclamaron. Y bueno, tiene que ver con eso. Así que voy a tratar de buscar, como siempre, respuestas para ustedes. Muchas gracias, que tengan un excelente día.